Ok, chicos de quinto de secundaria, vamos a empezar porque hoy día tenemos que explicar dos temas que ya han sido enviados con videos al Classroom. De todas maneras, vamos a reforzar estos temas en la sesión de Zoom. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho, los juicios de Nuremberg son aquellos juicios que se ejerce de parte de los aliados, perdón, de los aliados que eran los que habían obtenido la victoria en contra para condenar los actos terribles que habían hecho, primero para ubicar responsables, ¿ok? Porque si yo veo un acto terrible en contra de la humanidad, entonces yo tengo que actuar, tengo que enjuiciar. Este juicio que se lleva a cabo de parte de los aliados en contra de los principales líderes nazis se llama los juicios de Nuremberg. Chicos, recuerden que esto tiene que estar siendo no solamente grabado y todo lo demás, sino que ustedes tienen que apuntar, porque de lo que yo hable también viene en el examen. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué son? Entonces son una serie de juicios realizados por los aliados, lleva los juicios de Nuremberg porque fueron realizados en la ciudad alemana de Nuremberg. ¿Okay? Para juzgar a los criminales de guerra nazis, porque sí, eran criminales, no había ninguna justificación o no había nada que justifique los actos terribles que habían cometido. ¿Okay? Entonces, estos juicios se realizaron en el Palacio de Justicia de Nuremberg entre el 20 de noviembre del año 45 al 1 de octubre del año 46. Entonces duraron varios meses, ¿no? Casi un año. Entonces, vemos ahí las imágenes del lugar en el cual se realizaron los juicios de Nuremberg. Ahora, no podemos hablar del juicio de Nuremberg si no hablamos del holocausto judío. ¿A qué se le llama el holocausto? Es el fenómeno, el término que se aplica al exterminio. Ojo, exterminio, porque lo que se buscaba al parecer era exterminar a los judíos, llevado a cabo por la Alemania nazi. Ahora, hay que tener en cuenta que en esos campos de concentración no solamente habían judíos, habían de repente gitanos, habían homosexuales, personas que para Hitler y para la Alemania nazi eran considerados, digamos, personas que no valían nada, que no tenían derechos, ni absolutamente nada, ¿ok? Eran considerados seres inferiores. Se calcula que murieron aproximadamente 6 millones de judíos, ¿ok? Entonces tenemos que entender que fue un fenómeno que se produce pues en la Alemania nazi, pero es realmente terrible. Tú te imaginas la muerte de 6 millones de personas de manera sistemática, ¿ok? Esa es la muerte organizada, o sea, una muerte que viene ordenada desde arriba. No fue un desorden de un grupo de rebeldes, no fue un desorden de un grupo de racistas, no. Esto es tan impactante para la historia porque esto viene de arriba, viene de la burocracia estatal, o sea que el Estado mandaba a que se hagan tales actos, ¿ok? Ahora, ¿dónde empieza este odio de repente hacia la raza judía? Bien, Adolfo Hitler escribe un libro, en su libro se llama Mein Kampf, también conocido como Mi Lucha. Él estuvo un tiempo en la cárcel, Hitler, entonces durante este tiempo él escribe este libro, Hitler era el líder del Partido Nacional Socialista. Recordemos pues, haciendo un recordar antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, él era un personaje pues que luchaba mucho, era muy nacionalista y luchaba mucho porque su país resurgiera. Recordemos que el Tratado de Versalles, con el que termina la Primera Guerra Mundial, deja a Alemania muy desfavorecido. ¿Okay? Entonces, en el caso de Hitler, él va a acusar a los judíos como seres responsables. Ahora, si tú te puedes analizar la situación, ¿hasta qué punto los judíos son responsables? Los judíos habían migrado a Alemania y habían tenido sus empresas y tenían sus fábricas y eran dueños de muchas riquezas, pero ¿qué culpa tienen ellos que les haya ido bien económicamente? Entonces, él le echa la culpa a ellos de que ellos tenían mucho, que ellos tenían más y ellos eran los culpables de la crisis económica por la cual estaba atravesando Alemania. ¿Ok? Cuando en realidad sabemos de que Alemania atraviesa la crisis no por los judíos, sino que la raíz de esta crisis es el Tratado de Versalles, ¿okay? En el cual se le encuentra a Alemania como la culpable, ¿okay? La culpable de haber iniciado la Primera Guerra Mundial por su ambición territorial y su ambición expansionista. Entonces, la política nazi es una política antisemita en contra de cualquier pueblo hebreo o judío. En el año 1933, cuando ya está en el poder, a ver, estoy empezando a parir, cuando ya está en el poder se promulga el boicot a los negocios de los judíos. Es verdad,
se promulga el hecho de que, claro, repito, los judíos tenían sus negocios y se promulga el hecho de que se pueda boicotear sus negocios. En el año 1935 se prohíbe el matrimonio mixto de Arias, perdón, ahí es Arias de la pureza racial alemana. Es decir, se prohibió, imagínate, ¿no? Que ahorita se prohíbe y se digan, ¿sabes qué? Los peruanos solamente se pueden casar entre peruanos, una cosa así. Entonces, podrías casarte con personas de la misma raza aria. Buenos días, Farid. Eh, pero no te podías casar con un judío, ¿ok? Estaban completamente prohibidas. O sea, ellos consideraban la raza aria la raza pura. Ellos decían que la raza aria era la mejor, la superior, o sea, de verdad se sentían superiores. Entonces, por lo tanto, un ario no se podía casar con un judío. Estos matrimonios eran prohibidos. Yo les invito a ver, de verdad que les invito a ver la película La vida es bella. Es una película muy bonita, no les voy a hacer spoilers de la película, pero habla justamente de un caso así, donde una persona, una chica que era italiana, que pertenecía a la raza aria, se casa, ¿no?, con un judío y comienza a tener muchísimos problemas. Entonces, tendrían ustedes que mirar esta película, es muy, muy interesante. Los que la han visto, de verdad que sabrán que es muy bonita, ¿ok? Y que me lleva mucho a la realidad que era en esa época, ¿bien? Tenemos la política nazi antisemita en el año 1938. Se obliga a los judíos, imagínate, llevar un distintivo de la estrella de David, ¿ok? Es decir, si tú eras judío, estabas obligado a llevar la estrella de David en la parte de aquí de tu brazo, ¿ok? Te ponían como una cinta, así como la cinta de capitanes de los equipos de fútbol, pero esta cinta tenía una estrella de David, que es la estrella que ustedes observan aquí, ¿no? Entonces, y fueron boicoteados muchos negocios, como ustedes observan, son imágenes reales, ¿no? Les ponían judíos, les hacían la estrella de David y todo lo demás eh, en, su, en sus negocios, destruían las puertas, destruían sus productos, o sea, fue una situación bastante terrible. Se les confinó, ya por último, se les confina en guetos o en diversas ciudades, donde van a vivir separados del resto de la población y agrupados para iniciar sus traslados, internamientos o campos de concentración. Existían los guetos al comienzo, que eran lugares apartados porque para ellos eran una raza tan inferior que no podían ni siquiera convivir con los arios. Entonces los llevan a un lugar apartado y en este lugar vivían. Ahora, pero por último los llevaban a campos de concentración, que eran lugares donde eran explotados, se les daba muy poco alimento, apenas para sobrevivir y muchos morían de hambre. A los ancianos los metían a cámaras de gas, engañándoles que iban a darse un baño, y a los niños también. Les decían que se iban a bañar, los juntaban y les metían unos gases, chicos, en donde la muerte era terrible, porque decían que estos gases lo primero que te hacía era la asfixia, y luego como que te hacía vomitar, pero también te daba diarrea, es verdad, ¿no? Entonces tú morías ahogado en tu propio vómito. Era una cosa terrible, era una cosa realmente terrible. No imagino la muerte de estas personas en los campos de concentración. ¿Ok? Y claro, como eran tantos los muertos, los amontonaban, hacían fosas comunes, tiraban un cuerpo encima del otro y los tapaban. ¿Ok? En realidad es una situación bastante, bastante terrible. Quizás tú digas, bueno, eso fue hace mucho tiempo, ok, pero imagínate el sufrimiento de estas personas. Si a nosotros cuando algún familiar se enferma o algo estamos preocupados, imagínate, son personas que tenían hijos, que tenían esposas, que tenían padres, madres, que tenían familias y que no habían hecho absolutamente nada malo para morir. No habían matado a nadie, eran personas que simplemente habían llegado a Alemania con el fin de tener un negocio y de tener una mejor vida, y que lo estaban logrando, y que simplemente vino una persona y le dijo, no, ustedes son inferiores a nosotros, por lo tanto no merecen estar aquí, ¿ok? Y no es justo. Realmente lo que hizo Hitler no es justo, ¿ok? Continuando. ¿Qué hacían en los campos de concentración? Eran obligados a realizar trabajos forzosos. La comida era una sopa y un trozo de carne, y eso. Los prisioneros descansaban en barracones preparados para 40 personas, donde hacinaban a unas 200. O sea, estas barracas, acá por ejemplo, en esta imagen que es real, habían por ejemplo 40 barracas. Entonces, en este lugar, por barraca, debía dormir una persona. Y cuando digo barraca es que muchas veces no tenía ni colchón. Ponías un pedazo de frazada abajo y ya. ¿Okay? Pero
metían hasta 200 personas en un lugar donde debían ir solamente 40. Y si tú te observas estas imágenes, por ejemplo, la imagen de arriba es cuando recién están llegando. Y es una foto real. Probablemente estos niños los hayan metido a las cámaras de gas porque los niños no les servían de nada. ¿Ok? A menos que hubiese un niño que hubiese fuerte, que fuese a trabajar, ok. Si no, no les servían de nada. ¿Okay? Los llamaban niños al baño, a la ducha, los vamos a bañar, desnúdense para meterlos a la ducha y los mataban a todos juntos. Y en este caso tenemos a los otros prisioneros, los varones, que eran separados de las mujeres, obviamente. Las mujeres eran obligados a raparse el cabello, imagínense. Y si tú te das cuenta, mira la delgadez de estas personas, indicaba pues que no habían comido y no comían lo suficiente, ¿ok? Y era una situación espantosa en la que ellos vivían, que no podemos olvidar. En 1942 los dirigentes nazis decidieron la solución final, la eliminación de todos los judíos. Después del Holocausto viene la eliminación final, que significaba que estos judíos, dicen, los campos de concentración se convierten en lugares de exterminio masivo, para el que se utilizaban normalmente las cámaras de gas. O sea, llega un momento en que Hitler dice, bueno, tenemos que destruirlos. La solución para que nuestra raza sobreviva y esa raza sea eliminada, la solución, ojo, por eso le llama solución final, la solución es juntarlos a todos y matarlos juntos. Y esa foto, porque es una foto, no es un montaje, no es una foto, es el resultado de lo que se hacía, ¿no? En realidad es un tema que para mí es bastante sensible, ¿no? No puedo imaginar cómo en la mente de una persona la vida humana cueste tan poco, valga tan poco, ¿ok? Como para matarlos y ni siquiera darles una cristiana sepultura o devolverles el cuerpo a las familias, simplemente dejarlos ahí tirados, ¿ok? Una situación terrible que se pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta es otra foto, es una fosa común llena de cuerpos de judíos, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Cuando los aliados liberan a los supervivientes, porque eran supervivientes, ¿ok? Que eran unos cuantos, pero sí hubieron personas que lograron sobrevivir a esta situación. Eh, Recién cuando esto sucede es que estas personas pueden contar lo que vivieron y recién ahí es que ellos pueden tomar estas fotografías y ver y dar a conocer al mundo de lo que se estaba haciendo, porque durante la Segunda Guerra Mundial no se sabía de esta situación, nadie sabía de esta situación. ¿Okay? Que era un horror, el horror del Holocausto. El mundo se entera y quedó conmocionado por la magnitud y crueldad de la tragedia. Es que era imposible, ¿no? Tú te puedes imaginar, ok, están en guerra, pueden morir soldados, como en la Primera Guerra Mundial. Murieron muchos soldados, pero murieron batallando. Tú cuando eres soldado sabes que vas a luchar por tu país y si mueres es por tu país. Tu familia debe estar por lo menos con esa idea, que moriste luchando. Pero en este caso las pérdidas de las vidas humanas fueron innecesarias totalmente. Fue por una idea ridícula de que mi raza es superior y tu raza no. Chicos, nosotros somos hechos por la misma materia, es decir, cuando nosotros morimos, eh, las, los huesos son iguales, o sea, no hay, es completamente ridículo, ¿no? Decir de que no, mis huesos son mejores que los tuyos, no, somos seres humanos, somos seres humanos. El hecho de que nosotros tengamos un color de piel diferente, pues eso se debe a factores geográficos, por si acaso, hereditarios. Cosas que si yo vivo, por ejemplo, si mis antepasados vivieron en Europa debido al clima que hay allí, pues la piel se me pone más blanca. Y esa información genética va pasando a mis hijos, a mis hijos, a mis hijos. Ese es el motivo. No el hecho de que mi color de piel es así a las finales. El cadáver de Hitler era tan igual al cadáver de un judío. Sus huesos son tan igual a las de un judío. Entonces es totalmente ridículo que se haya pensado que había una superioridad racial. ¿Okay? Es totalmente ridículo y lo más triste es que hasta hoy en día existen neonazis, existen personas, se le llaman neonazis, personas que todavía piensan que existe una superioridad racial entre un pueblo y otro. ¿Okay? Finalmente se ha rastreado y el ser humano viene de África, el primer ser humano está en África, estuvo en África, entonces todos descendemos de África. ¿De qué nos hacemos? Si todos somos de África, todos tenemos un antepasado en común, una Eva mitocondrial, todos venimos de una Eva en común. Es una información genética. Por lo tanto, ¿por qué? Si mi antepasado común es de África. Entonces, sinceramente, una solución final que nos dejó muertes de vidas innecesarias, ¿no? Millones de judíos murieron, perdieron a sus familias en los campos de exterminio. Al finalizar la guerra, los jerarcas nazis apresados fueron declarados culpables del genocidio en Nuremberg.
Muchos consiguieron ocultarse bajo una nueva identidad y nunca, eso es verdad, muchos de ellos cambiaron sus identidades, huyeron, se fueron a países lejanos y continuaron viviendo. Valgan verdades, muchos los persiguió esta situación en su mente y terminaron incluso en lugares, bueno, en sanitarios mentales. En 1948 se proclama el Estado de Israel para acoger a los supervivientes del Holocausto. Claro, Israel no tenía pues pueblo, es por eso que en Israel no tenía pueblo, pero no territorio. Entonces, recién en el año 1948 se le da la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, le da un pedazo de tierra a Israel en Palestina, ¿no? Y se le da para los supervivientes para que ahí hagan su nación. Ahora, algunos de los campos de concentración más conocidos, porque fueron muchos, uno de los más conocidos es el de Auschwitz, ¿ok? El de Mauthausen, el de Dachau, Treblinka, junto a una veintena de campos de concentración, son nombres que han quedado grabados en la memoria de la humanidad como sinónimos de vergüenza, muerte y crueldad de la que es capaz el hombre. Algunos conservados constituyen un testimonio de lo que no debe volver a repetirse. El campo de concentración de Auschwitz, por ejemplo, es un campo de concentración que ahorita está abierto al público y que en Polonia, y ustedes pueden, ¿no? En algún momento, de repente, pueden ir a visitarlo y pueden ver las atrocidades de repente que se cometieron en esos lugares. Bien, es algo que definitivamente no podemos permitir que se vuelva a repetir. Esta serie de juicios sirvieron para juzgar, obviamente, a los altos funcionarios nazis por crímenes. Ojo, los crímenes que se les imputa más son los de crímenes contra la humanidad, ¿ok? Crímenes contra la humanidad. Mis, ¿cómo crímenes de guerra? Chicos, es que por más que tú estés en guerra, hay cosas que tú puedes hacer y hay cosas que no puedes hacer estando en guerra. O sea, hay un código de guerra que uno debería respetar, pero créanme que algunos ni eso respetaban, ¿ok? Se puede dividir entonces en dos periodos, el primero que abarca desde el 20 de noviembre del año 1900, del año 45, a ver acá me están preguntando, exactamente como dice Farid, en la guerra hay reglas, hay cosas que uno puede y cosas que no puede hacer, ¿no? En toda guerra hay un grupo de reglas o un código. Entonces, si yo también estoy yendo en contra de esos códigos, eh, por ejemplo, si estoy con mis prisioneros y veo que mi prisionero de guerra es acusado de algo, tiene derecho a un juicio, por ejemplo, a un juicio interno, rápido, pero un juicio. No lo puedo matar porque, en fin, o sea, yo no puedo matar a mis prisioneros de guerra, eso también es una regla de las guerras, ¿ok? Durante la batalla tú puedes matar, pero si ellos se rinden, si ellos se rinden, tú te los llevas como prisioneros. Ya tú verás que no le vas a dar un trato genial, no que le vas a dar comida todo, de repente 3 veces al día con sus frutas y todo. No, pero tampoco puedes matarlo de hambre. O sea, eso es una ley de la guerra que también se tiene que respetar. Si yo me rindo, no, tendrían que respetar mi vida, pero tú sabes que no fue así en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, el primero que abarca, en las dos partes del periodo, el primero abarca desde el 20 de noviembre del 45 hasta el 1 de octubre del 46. En ellos se procesan a los líderes políticos, militares y económicos del Tercer Reich, que es el Imperio Alemán, capturados por los aliados. En la segunda etapa de los juicios, conocida como los juicios de Nuremberg posteriores, se desarrolló ante los tribunales militares de Nuremberg establecidos por la Oficina del Gobierno en los Estados Unidos para Alemania. Fueron procesados en esta segunda etapa 12 oficiales de alto rango, entre los que se encontraban miembros del gabinete. Es decir, en la segunda parte ya hablamos de en la primera parte son los principales responsables, los líderes, sobre todo, y ya en la segunda parte, ay, perdón, mi cámara, a ver si. En la segunda parte vemos a oficiales, ¿ok? De alto rango, a médicos que estaban haciendo algún tipo de experimentos médicos y oficiales de la SS que participan en crímenes en campos de concentración, a diferentes oficiales. ¿Ok? Entonces los juicios de Nuremberg tienen dos etapas, pero sí se realizan. ¿Ok? Entonces tenemos aquí experimentos médicos, se realizaban, estas son imágenes de las cámaras de gas, en donde les digo que metían pues a los judíos, ¿ok? Los pelotones de fusilamiento, porque claro, había muchos judíos que eran asesinados, ¿no? Digamos que no habían cumplido bien su trabajo o habían intentado escapar. Uy, intentar escapar era lo peor que podías hacer. Si intentaban escapar, tenía el nazi todo el derecho para ellos, como están bajo sus propias reglas, tenían todo el derecho de poder matarte, ¿ok? Mientras intentabas huir, matarte. Aparte que alrededor era un campo minado, alrededor de algunos, no todos, de algunos campos de concentración ponían minas. Entonces,
el hecho que pudieras escapar es muy, muy, muy difícil. ¿Ok? Y los asesinatos en masa, como ustedes pueden observar ahí. No, realmente que esta situación fue tremenda. ¿A quiénes se juzgaron? Uno de los principales, miren, estas son las caras de los alemanes nazis, ¿ok? En los primeros juicios van a ser juzgados los dirigentes más importantes del partido, como los líderes políticos, económicos y militares, recordando que Hitler supuestamente se había suicidado. Entonces son los más conocidos. Van a ser juzgados en el Tribunal Constitucional en Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, por el tribunal. En ¿Qué países participan de este juicio? Obviamente los ganadores. ¿Quiénes habían sido los ganadores? Los aliados. ¿Quiénes son los aliados? Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces aquí todos eran amiguitos, ¿eh? Aquí todos eran amiguitos. Tenemos a Göring, a Rosenberg, a Hels. ¿A cuántas personas habrán matado esta gente? ¿No? A Ribbentrop, Streicher, Speer, Kaltenbrunner. Son algunos de los dirigentes políticos más importantes y responsables de millones de muertes. Responsables de millones de muertes. Yo imagino que esta gente no habrá tenido ni siquiera una creencia religiosa en Dios, qué sé yo, ¿no? Para poder matar, porque ante todo está la vida humana y hay que respetarla. ¿Bien? Bueno, eso ya lo dije, ¿no? ¿Qué países intervienen? Los países que habían ganado, ¿no? Los países que habían ganado, obviamente, son los que van a intervenir. Estos son algunos de los jueces que participaron, ¿ok? Que son los jueces, obviamente, de los países ganadores. Por la Unión Soviética tenemos a Iona Nikitchenko y al general Roman Rudenko. Por Gran Bretaña tenemos a Geoffrey Lawrence y al Sir Hadley Shapros. Por Francia tenemos a Henry Donadieu y François de Menthon. Y por Estados Unidos tenemos a Francis Whittle y al juez Robert Jackson. ¿Okay? Esos son los jueces que van a juzgar durante los juicios de Nuremberg. A los culpables se les acusa de crímenes contra la humanidad. ¿Okay? Crímenes contra la humanidad. Bueno, estos son algunos de los... Ustedes quieren saber, misas, ¿qué los condenaron? ¿Qué pasó con ellos? Te cuento. En los juicios de Nuremberg se presentaron cargos contra 24 líderes nazis, de los cuales solo Albert Speer y Hans Frank y Baldur Bonn mostraron remordimiento por lo que habían hecho, ¿no? Solamente 3. Se condenó a 11 a pena de muerte en la horca, a 3 a cadena perpetua, a 2 se le da la condena de 20 años de prisión y a 15 años de cárcel. No es 115, es 15 años de cárcel. Y a Hans Fritz, Franz von Papen y Almar Schat fueron absueltos de sus cargos. ¿Okay? No se les encontró culpable, pero a la mayoría, como les digo, sí se les encontró culpable. ¿Okay, chicos? Estos son algunos de los juicios. Bueno, eso lo tienen ya ustedes, se supone que lo han visto en su classroom, que son a quienes se les condena a ver, perdón. A quienes se les condena a muerte, la sentencia, aquí está los 20, 15 años que les dije, 10 años y los que fueron absueltos. ¿Ok? Después tenemos, fue condenado a morir, Hermann Göring, que fue condenado a morir, pero él se suicidó. ¿Ok? Se suicidó en la celda el día de su ejecución, imagínense. Muy bien, y para terminar con una frase, ¿no? Lo que ha sucedido es un aviso, olvidarlo es un delito. De verdad, olvidar lo que ha pasado es un delito, por eso es que se les enseña a ustedes. Fue posible que todo esto sucediera y sigue siendo posible que en cualquier momento vuelva a suceder. ¿Ok? Es terrible, chicos, de verdad que es terrible hablar de esta situación, pero pasó, no es algo que solamente aparece en las películas. Yo les voy a recomendar de repente algunas películas para que ustedes en estos días las puedan ver, si es que tienen el acceso a ellas, pero hay muchas películas que nos hablan de esta situación, hay muchas películas que nos hablan de lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial. Por eso la clase pasada yo les dije, todavía no vamos a tomar, solamente les enseñé algunas imágenes dentro de lo que eran las consecuencias, pero ese tema valía tomarlo, estudiarlo de esta manera, ¿no? Estudiarlo de una forma mucho más grande, como lo hemos visto, ¿no? De repente a manera más, como les digo, de manera más detallada, porque es un tema muy delicado. ¿Ok? Es un tema muy delicado que tiene que quedar en sus mentes. He tratado de ponerles imágenes reales para que queden en sus mentes porque es algo que no podemos olvidar. ¿Ok? Y empieza por el racismo.
Entonces, no podemos ni tan siquiera permitirnos tener este tipo de pensamientos, o si escuchamos a alguien, pues hacer oídos sordos, ¿no? De lo que está diciendo, porque realmente empieza por ahí, ¿ok? Muy bien, vamos a compartir pantalla, les voy a compartir pantalla de otra cosita de aquí, que es el tema de esta semana, ¿ok? Estoy yendo así un poco rápido, chicos, porque ya me quedan 8 minutos y estos temas vienen en el examen los dos, tanto esto de la Guerra Fría como los juicios de Nuremberg, vienen los dos en el examen, ¿ok? Entonces, ¿ven lo que dice ahí? ¿Ven la diapositiva que les acabo de poner? Sí. Gracias, José, gracias, muy bien. Es necesario que lo estudien, que lo observen, que lo vean, por favor, ¿ok? Muy bien. Solamente en el examen les he puesto hasta inicios de la Guerra Fría, así que no se preocupen. La Guerra Fría es un tema bastante largo que lo vamos a ver en 4 clases por lo menos, porque imagínense, ¿no? Una cosa que empieza casi en el año 48 y termina en el 91, estamos hablando de muchos años de diferentes tensiones, ¿ok? Perdón, de diferentes tensiones. Entonces vamos a ver ello. A ver un ratito, ¿dónde está mi mouse? Aquí. Entonces, primero empecemos en que la Guerra Fría se llama así porque nunca hubo un conflicto, no porque se da en invierno, no porque hace frío, no porque se da en Rusia y hace frío, no. Quítate esa idea de la cabeza. Quítate esa idea. Ojo, que yo he escuchado a gente adulta, bueno, tampoco es su especialidad de historia, ¿no? Pero personas adultas que decían, no, la Guerra Fría es porque hacía mucho frío, es porque se dio en Rusia y hacía mucho frío. Entonces tú no puedes ser de esas personas, por favor. Tú tienes que entender que la Guerra Fría se le llama así porque nunca hubo un conflicto directo y bélico entre las principales potencias involucradas. Y las principales potencias involucradas son la Unión Soviética y Estados Unidos, que eran amiguitos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues se entiende que mientras Estados Unidos va hacia un capitalismo bastante fuerte, la Unión Soviética está en un comunismo desde 1917 con la Revolución Rusa. Entonces se dan cuenta que podían haber sido muy aliados durante la guerra, pero ya después de la guerra comienzan los problemas ideológicos. ¿Ok? Miss, A ver, un ratito voy a ver aquí en el chat. O por Alaska porque se pelearon por ello. Eso escuché una vez de Sefarid. Sí, es verdad, escuchamos cosas sobre la Guerra Fría, ¿no? A veces si no uno no sabe, es mejor decir, no sé, déjame investigarlo, ¿no? Es mejor decir eso a que decir algo que no es verdad. ¿Alguien más me quería hablar aparte de Farid? Miss, Fabián. Dime, Fabián. Esta, en esta, No se te escuchó, se te apagó el micro. A ver, ah, fue en esta guerra que se separaron las, ¿dos Alemanias? no, 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 olvídalo. Si te acuerdas, me preguntas por el chat en privado, no te preocupes. Hay una manera de enviar en privado y me escribes solamente a mí. ¿Sí? Muy bien. No tengan vergüenza, chicos. Este tema recién lo estamos haciendo y yo sé que hay muchas dudas. ¿Ok? Entonces, al término de la Segunda Guerra Mundial suceden ciertas cosas que generan tensiones entre ambos países, pero en realidad se trataba de evitar una guerra, un conflicto, porque ya se sabía, mira, Estados Unidos ya había mandado una bomba atómica, bueno, 2 bombas atómicas. Y Rusia, la Unión Soviética, en esa época no era Rusia, era la Unión Soviética, estaba tratando de generar ese tipo de armas también, probablemente ya las tenía. Entonces, de generarse un conflicto entre ambos países, se hubiese ocasionado probablemente una tercera guerra mundial y esta vez con armamento nuclear. ¿Okay? Esta vez con armamento nuclear. Entonces, ese era el temor de repente del hecho que hay una tercera guerra mundial. Sí, Fabián, efectivamente, en la Segunda Guerra Mundial, como les dije, perdón, en la Guerra Fría, por más que no se enfrenten directamente, Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaban a otros conflictos. Por ejemplo, sucede que, no sé, se enfrentaban de repente por ahí Corea del Norte contra Corea del Sur, porque la Corea del Norte era comunista y la del Sur era capitalista. Entonces, Estados Unidos apoyaba a Corea del Norte, del Sur, y la Unión Soviética apoyaba a Corea del Norte. ¿Okay? Entonces, sí se dan estos conflictos fuera de los países involucrados. Ok, por ahí me dices, escuche, quería mandar una bomba nuclear a la luna. Allá, que esta ahora sigue. Efectivamente, hay varias cosas que suceden durante esta época, ¿no? El conflicto de Afganistán, como me dice Farid, por ahí Ariana me dice que, claro, a esa etapa, Ariana, que tú me dices, se le llama carrera espacial,
¿no? Que es otra fase también dentro de la Guerra Fría, que es donde ambos, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, se proponen llegar a la Luna, ¿no? Recordemos que la Unión Soviética envía su primera perrita Laika y también envía el Sputnik, que era el primer satélite enviado a la Luna, ¿ok? Y que, por cierto, hasta el momento hay muchos que dicen, porque claro, Estados Unidos manda al Apolo 11 a la Luna, pero hay muchos que dicen, y eso lo van a ver incluso en internet, muchas teorías, les invito a que investiguen sobre eso, que Estados Unidos dicen que en ese momento no llega a la Luna, que es un montaje, ¿no? Una de las pruebas es que la bandera de Estados Unidos en su imagen flamea, pero por, o sea, tú sabes que en la Luna no hay atmósfera, entonces la atmósfera es lo que permite el viento, y si no hay atmósfera, ¿cómo va a flamear la bandera de Estados Unidos, ¿no? Entonces se dice incluso que eso fue hecho en un estudio de grabación y todo lo demás, pero eso lo vamos a ver cuando hagamos pues carrera espacial. ¿Cuáles son algunas de las cosas que afectan dentro de esta Guerra Fría? La división de Alemania y Berlín en 4 sectores. Eso lo dije también en la clase pasada. Se dividen cuando hablamos de consecuencias. El francés, el británico, el norteamericano y el soviético. Los soviéticos van a bloquear Berlín oeste para expulsar a las potencias occidentales. ¿Okay? Entonces lo que hacen los soviéticos en un primer caso es cerrar parte de Berlín. Dividen Berlín en 2. ¿Okay? Los occidentales responden organizando un puente aéreo y fusionando sus zonas de ocupación. Es decir, en este momento, tanto Francia como Gran Bretaña, escucha, y como Estados Unidos fusionan sus 3 lugares para hacerle frente a la Unión Soviética. ¿Okay? Y a esto se le llama República Federal de Alemania y de la OTAN. La OTAN reunía a los países capitalistas, por decirlo así, o los países que apoyaban a Estados Unidos. ¿Bien? Los soviéticos levantan el bloqueo y crean la República Democrática Alemana y el Pacto de Varsovia. ¿Okay? Es decir, los soviéticos hacen un bloqueo, pero ellos dicen, ustedes son la República Federal, entonces nosotros somos la República Democrática Alemana. Y todos los países que nos apoyan vamos a formar, ustedes tienen la OTAN, ok, nosotros tenemos el Pacto de Varsovia. ¿Te das cuenta? O sea, siempre había una respuesta. Segunda crisis de Berlín, la República Democrática Alemana levanta un muro para evitar la huida de alemanes orientales hacia Berlín del Oeste. ¿Qué sucede? Como el otro Berlín, la República Federal, que era dueña estos personajes, ¿no? Los capitalistas eran dueños de la República Federal. Entonces, muchos querían irse porque dentro de un sistema capitalista hay más empresas, hay más trabajo. Entonces, había más libertad en ese sentido, que tú podías escoger. Entonces, muchos de la República Democrática Alemana quieren pasarse al otro lado. ¿Y qué hace Rusia? De la noche a la mañana levanta un muro, imagínate, de la noche a la mañana. Miss, ¿cómo que de la noche a la mañana se va a hacer un muro? Chicos, se va a cortar, vuelven a ingresar, por favor. ¿Okay? Miss, ¿cómo que de la noche a la mañana se levanta un muro? Hay un paréntesis. Los que no ingresan es como si no estuvieran en la clase. Aviso, por favor. ¿Sí? Tienen que ingresar porque yo todavía no paso asistencia. Así que tienen que ingresar para que se pase la asistencia correspondiente. ¿Sí? Si no, no me digan, a mí yo estuve. No. Tienen que volver a ingresar. Es solamente darle clic al link